Continuamos aquí en esta pase por Uno contra Uno por Radio. Ya lo vemos presto y conectado al licenciado en Psicología Gustavo Mera, a quien saludamos. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Hola Ivo, hola Nacho. Bueno, saludos a Leo y a Ison si anda por ahí también. Siempre, Ison siempre está, es como el sol. Siempre está. Siempre. Más pulpo, diría Orce. Siempre está, absolutamente. Bueno, el otro día, medio al pasar, Nico Casalánguida, en nuestra sección de nombre, habló de lo que en algún momento se le complicaba o tenía algún tema ahí, que era la cuestión de canalizar las derrotas. Y bueno, y hacia allí vamos, pues presentemos a ver qué era lo que quería decir Nico, Gus. Bien, el tema de la derrota es una realidad de cualquier deporte, bueno, en el básquet claramente que esto también pasa, que tiene que ver, me parece a mí, con que, bueno, los dos equipos van a buscar ganar. Esto es una realidad que nos cuesta mucho asumir, pero es así. O sea, en un hotel, en una concentración, hay dos entrenadores preparando a 12 muchachos o muchachas para ganar, pero uno, 2 horas después, va a estar muy contento y el otro, y sus muchachos y muchachas van a estar muy tristes. Es decir, hay que empezar a pensar la derrota como parte del juego. Es decir, nadie va a entrar a jugar a perder. Nadie. En ninguna situación, incluso un equipo débil contra un equipo teóricamente más fuerte, tampoco. Siempre sueña y plantea la posibilidad de ganar, que puede ser 1 en 100. Bueno, va a buscar esa 100. Esa una en esa cantidad de 100. Y por otro lado, también pasa que el argentino, esto lo cito a Sergio Hernández, que una de las características que tenemos los argentinos es que no nos resignamos fácilmente a perder. Entonces tenemos un espíritu de competitividad y de lucha que nos hace distintos quizás a otras culturas, pero que también nos mortifica mucho más cuando nos encontramos con esta posibilidad de la derrota. Gus, también pensando en otras frases que han dejado por acá los entrenadores en Extrapase, Sebastián González, antes de la final que jugó contra el Burgos, decía que él nunca entraba a un partido pensando que no iba a ganar. ¿Eso de alguna manera también puede hacer que sea más difícil asimilar una derrota? Yo creo que no. A ver, yo creo que no. Yo creo que cualquier entrenador no concibe pensar en perder por poco. O sea, nadie planea una derrota digna. O sea, alguien va a buscar lo mejor. Lo que sí hay que empezar a trabajar y asumir es la lectura de la derrota. O sea, hay derrotas que en el momento duelen un montón. Me gusta hablar, y después lo voy a explicar un poquito, de mirarlo como en un prisma, con distintas caras a la derrota. Pero en el momento, a ver, terminó, perdiste por 1, por 5, por 20, por 40, lo que sea, la bronca y la insatisfacción y la frustración que te inunda es muy difícil de gestionar y de tolerar. Y ahí es muy importante que, bueno, Seba tiene un psicólogo también en su plantel, en su equipo de trabajo de manera permanente. Y es muy importante el trabajo que puede hacer el psicólogo para poder drenar. O sea, a ver, pensemos esto. Cualquier derrota es un golpe. Y lo primero que hay que buscar cuando tenemos un golpe así es drenarlo. Y no drenarlo adentro del equipo, sobre todo en el primer momento, sino buscar drenar afuera. Por eso, por ejemplo, el psicólogo es... recién, bueno, hablaba con otro entrenador y me decía, ustedes son guachos, dice, porque ustedes trabajan cuando a la gente le va mal. Bueno, y sí. O sea, el psicólogo lo necesitan en la derrota más que en la victoria. Así que es muy importante inicialmente esto, ¿no? Drenar ese dolor, que pase lo más rápido posible, porque después viene el momento de comprender y de analizar. Y por ahí también pasa que los jugadores se guardan la bronca por muchos partidos y el vestuario, por ejemplo, después de muchos partidos perdidos, parece que erosiona y tenés que descargar de alguna forma. ¿Cómo trabajás vos y cómo se puede trabajar para hacerlo paulatino, eso, que no explote de uno?
Bien, mira, todo problema grande alguna vez fue pequeño y era fácil de resolver. Y con respecto a estos climas de vestuario, a veces, a ver, uno tiene que asumir que va a tener que puede tener una mala racha. No la va a ir a buscar, o sea, sería una cuestión. Nos pedirían la renuncia a todos. Pero cuando uno entra en una mala racha, es muy importante ir trabajando a veces de manera individual con los líderes del equipo para bajar algún mensaje concreto. A veces está bueno dar la mañana libre y que caminen y no sé, y almuerza, el que quiera almuerza en el hotel y el que no estoy hablando de una situación de burbuja, sino suponete en una gira, fuiste y te tocó, vamos a pensar, yo lo pienso desde Santa Fe, ¿no? Te toca La Unión Regata San Martín. Y bueno, y perdimos 2 y tenemos que volver a jugar, y yo lo mando a comer de Miranda, que los invita a todos, que hable de otra cosa. Es decir, hasta a veces que no coman juntos, porque se crea una especie de machacar sobre los errores, revisar, para buscarle la vuelta, y la vuelta no va a estar martillándonos el dedo. La vuelta va a estar buscando otras maneras. Por eso, y estamos hablando de un segundo o tercer momento, ¿no? Que tiene que ver con el momento del análisis. Bueno, a ver, ¿por qué no venimos ganando? Pero eso es después de la bronca. No se puede, bajo emoción violenta, que es un término que viene de otro lugar, pero bajo emoción violenta no se puede analizar, porque después de una derrota somos todos malos y después de una victoria somos todos buenísimos y estamos todos contentos. Y conviene esperar un poco. Y ante las rachas, también a veces está bueno descomprimir, salir, hacer otra actividad, dar un poco de aire a los jugadores. El entrenador mismo, salir a caminar, no mirar el partido. Yo a veces le sugiero, no lo mires hoy, espera un tiempito. Hace poquito, porque en realidad es de muy reciente estreno, estuvo Julio Lamas en Contar la Vida, un programa que está en Deporte B con Eduardo Sacheri, leyendo cuentos de Fontana Rosa, un cuento maravilloso de Fontana Rosa, del cual no me voy a acordar el nombre. En un momento hablaba de justamente de que no empezó a no clasificar a todas las derrotas de la misma manera, bien, porque no todas las derrotas son iguales. Hilando esto y volviendo a algo que en algún momento hablamos, que era la planificación, te consulto justamente si parte de canalizar la derrota tiene que ver también en cómo uno planifica el partido, porque habitualmente escuchamos conceptos como, bueno, este partido estaba dentro de los planes perderlo, o estaba de repente marcado en rojo que no se podía perder. Bien, entonces, si hay de alguna manera algún impacto positivo o negativo en esa cuestión de marcar determinados partidos en función de las actitudes propias y en función de la categoría del rival, para que esa derrota impacte más o menos. Lo que yo mucho trabajo, y hasta le haría la pregunta a ustedes, compañeritos, a ver si piensan cuál de las dos posiciones en la planificación puede ser más nocivo, pero no los voy a exponer al aire. Lo más nocivo es pensar que tal partido no lo podemos perder. Cuando vos pensás que tal partido no lo podés perder, altas chances de perderlo. ¿Por qué? Porque si el mensaje no está claro, puede llevar a un equipo que juegue de manera displicente. Y cuando te enteraste que no lo podías perder y lo estás perdiendo, faltan 6 minutos, perdés por 12, el equipo rival, el aro es una pileta y el tuyo es un embudo, una tapita de gaseosa. Y eso suele generar efectos contrarios, ¿no? El exceso de confianza y la subestimación del rival te saca del estado de alerta que varias veces hemos hablado. La otra cuestión es, bueno, no sé, jugamos contra un candidato o alguien de nivel europeo y si perdemos no pasa nada. Eso, si perdemos no pasa nada, se dice fácilmente 48 horas después de la derrota. En la previa, no conozco un entrenador que diga, bueno, si perdemos no pasa nada. No conozco, y de distintas disciplinas, A ver, en lo que a mí me respecta, entrenadores de fútbol, de voleibol y de básquet, nunca los escuché decir, bueno, si perdemos mañana contra el campeón de la Champions, no importa, no pasa nada.
Después puede, de acuerdo a esto de que dice Lamas, ¿no? De calificar la derrota distinta. A ver, Argentina, Juego Olímpico del Río 2016. Si perdíamos con Brasil, que podíamos perder porque el partido fue muy parejo, iba a doler muchísimo. Perdimos contra el Dream Team, pegaron un baile bárbaro, lógicamente, todos teníamos la ilusión de poder ganarlo otra vez. Pero bueno, se perdió, dolió todo, pero bueno, ¿se podía perder? Sí. Pasa un tiempo y bueno, sí. O te gana España la final. ¿Se podía perder con España la final del Mundial? Sí. De hecho, yo también entiendo a veces que hay derrotas que por el modo que se dan son victorias. Aun cuando en el momento duela muchísimo. Ejemplo, Quimsa San Martín, en la final del Super 4. A ver, yo creo que San Martín, por más que 1 o 2 días, Diego y sus muchachos deben haber estado muy enojados, muy tristes, si analizan el partido y lo ven, tienen más cosas buenas para rescatar dentro de un proceso mucho más grande que está haciendo San Martín que quedarse en la derrota misma. Entonces, en eso sí, las derrotas, por eso hablo del prisma, ¿no? En el momento inmediato, que es muy difícil de canalizar, y hay que canalizarlo en lo posible por fuera del equipo, es decir, con otras actividades, con otras cosas, incluso con distracciones, dentro de lo posible y demás, que se pongan a jugar a la Play, o que hablen con sus esposas, o con sus esposas, o con sus esposos, con sus parejas, o hablen con el psicólogo 2 horas y sin resolver nada, pero por lo menos la cura de la chimenea, decía Freud. Largar la catarsis, para después sí poder analizar, para descargar todo eso. 19 de diciembre de 1971 es el libro que estaban leyendo Julio Lamas con Sacheri en esa nota que comentaba recién Javi. Y en esa misma nota Julio Lamas también hacía referencia a un momento donde él decía que en derrotas puntuales se dio cuenta tiempo después de que se pasó como mucho tiempo quizá analizando una derrota que quizá no era para tanto, que quizá era algo necesario. ¿Es algo también habitual en los entrenadores? Sí, muy, muy habitual. Que por ahí buscan el pelo al huevo, ¿no? ¿Y por qué? 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 Y a veces conviene salir, dejar, y en otro momento decimos, sí, se perdió. Y uno empieza, si hubiese pasado, sí, ¿qué cambio hice mal? ¿Qué no ejecuté? Hubiese cambiado la regla defensiva a tiempo. Y yo te soy sincero, en los equipos donde trabajo suelo ver el partido en vivo y después 1 o 2 veces. Seguro una, y puede ser la segunda haciendo un seguimiento a algún jugador particular. Y yo hay un partido de esta liga que yo no lo volví a ver ni lo voy a volver a ver nunca más, que es el partido de Libertad Platense, que por todo el contexto en el que venía, pasó algo que podía pasar y es probablemente más extrabasquetbolístico que basquetbolístico. Y dije, no lo miro más. O sea, no le voy a buscar más explicaciones a esto. Vamos a la próxima. Me va a retar Saborío. No había que ponerle onda. No había que ponerle onda, precisamente. No era una cuestión de onda. 20 y pico de días, o sea, todo un proceso. Y bueno, era lógico que abollemos el aro. Ahora yo no lo quiero ver más. Ya está. Y ya que estamos hablando del libro, por ejemplo, en Canastas Sagradas, el libro de Phil Jackson, él cuenta que antes del partido 7, que tenían que ir a jugar a Sacramento en el 2002, le apretaron todos los jugadores del equipo y le dijeron que tenía que meditar, que estaba muy nervioso, que no creían que podían ganar ese día. También cómo se puede usar la meditación o otras herramientas para calmar esa ansiedad del miedo a perder. Mirá, muy interesante, Nacho. En general a veces pasa que hay jugadores, el nivel de activación psicológica, independientemente de lo físico, es muy individual, depende de cada jugador. En ese caso, se notó que el equipo tenía como el clima enrarecido.
Y fue muy interesante la lectura que hacen, porque la meditación o el mindfulness que está de moda, que tiene que ver primo hermano, o algún ejercicio grupal, sirve a veces para bajar los niveles de estrés y mantenerlos en un nivel óptimo. En eso, a ver, estamos hablando de Phil Jackson, estamos hablando de un grupo de jugadores ultra ganador, pero que al ultra ganador, la presión por tener que ganar sí o sí pesa mucho. Mirá, el jugador experimentado y que ha conocido ese lugar de la gloria deportiva es el que más sufre cuando pierde. ¿Por qué? Porque sabe lo lindo de ganar, aunque es un momento, ¿no? Uno gana y levanta la copa, ¿no? Uf, se bajó el telón y hay que pensar en el próximo partido, la próxima temporada, lo que sea. Pero, porque es la crueldad del deporte, sobre todo del hiperprofesional. Pero es muy interesante esto, porque es verdad, el jugador top también sabe lo que necesita. Yo hay jugadores, concretamente, que sé que hay momentos en los cuales no los tengo que ni escribir, ni llamar, ni ofrecer nada. Van a llamar ellos o van a pedir algo ellos. Y a otros por ahí hay que darle un tiempito distinto. Y eso tiene que ver mucho con el conocimiento interpersonal y grupal. Gus, vamos a la última ronda de preguntas. Yo en mi caso te pregunto, en función de tu experiencia con grupos y con jugadores profesionales, algunos amateurs también, si es más difícil canalizar una derrota o más difícil canalizar una victoria. Qué buena pregunta. La verdad, No sé. yo creo que es mucho más difícil, depende de qué victoria, pero yo creo que es mucho más difícil canalizar una derrota por lo que enrarece. Pero no es menor saber vivenciar las victorias. Es decir, voy a hacer, perdón, hago un paréntesis y en una de las respuestas previas hablabas de muchas veces el relajamiento, cuando uno cree que el partido es fácil o no. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Argentina fue a jugar los Juegos Olímpicos de Atlanta, perdió con el Dream Team, después tuvo un partido excelente frente a Lituania, en el cual se lesiona a Marcelo Nicola. Argentina le gana a Lituania por primera vez en la historia en ese partido y dijimos todos, bueno, listo, ya está, y vamos a cuartos. Y al día siguiente pierde con China. Sí. Un partido que Argentina en teoría no podía perder, bajo ningún concepto. Y entonces está como esa dualidad siempre de, bueno, a ver qué es lo que canalizas mejor. Y hay que ver si en ese momento esa victoria, que era muy importante, y de hecho es una victoria histórica para el básquetbol argentino, fue bien canalizada, porque se terminó dando lo que vos de alguna manera comentaste. Y es por eso en ese momento dije, bueno, a ver, ¿por dónde se canaliza? Sí, ¿cuán difícil es canalizar cada resultado? La victoria, cuando es así en series seguidas, y a veces pasa mucho en el tenis, que es un deporte individual también, o sea, alguien pega un batacazo, le gana un top 10, y al otro día juega con alguien de su nivel y pierde. Es muy importante trabajar la vuelta al foco, el reenfoque atencional, el dejar atrás. Yo insisto mucho en que los partidos también se cierren mentalmente. Ya está, es más, festejen, muchachos, y después descansen, pero un rato, bueno, listo, ya está. Después, ya está, festejamos y vamos a la próxima, porque la próxima es igual o más difícil que el batacazo que dimos. Pero eso, yo creo que es más, digamos, a ver, decir eso y trabajar eso en una victoria, para mí como psicólogo, me es más fácil que una derrota. A mí lo que me da a veces, me hace mucho ruido cuando veo el equipo sobreconfiado y que subestima. Ahí sí, este no perdemos. Bueno, sí, ojalá no perdamos. Ninguno quiere perder. Pero enfoquemos que es una posibilidad si no estamos bien. Tomando como referencia también los equipos donde has trabajado, en realidad, tu trabajo en equipos, ¿no? ¿A quién crees que le cuesta más canalizar la derrota? ¿Al entrenador que planifica o al jugador que ejecuta? Tendría que decir, no sé, porque estoy pensando quién se enojaría más conmigo, pero en general el entrenador. El entrenador disfruta mucho menos la victoria
muchísimo menos, y se amarga mucho más en la derrota en el 90% de los casos, porque en el equipo en realidad las responsabilidades están compartidas. Bueno, jugamos 10, 12, de acuerdo, 8, de acuerdo a la rotación. Y bueno, y aparece por ahí, pudimos haber hecho esto, yo pude haber hecho, o yo tuve un mal partido. Sí, pero ningún equipo ni gana ni pierde por un jugador solo. El entrenador a veces, y más en nuestra cultura, se sobrecarga de un montón de decisiones en las cuales le pesa mucho más, porque creo que se amarga por él, por su trabajo y porque no pudo a lo mejor lograr algo con algún jugador. Yo creo que es el entrenador que sufre más y la victoria la disfruta menos. También gana y está pensando en el que viene. El 90% de los entrenadores es así. Muy bien, para cerrar, Leo por ahí tiene un par de placas con, digamos, lo que sería el cierre o el resumen de esto que estuvimos charlando hoy con Gus, que nos trajo también Nico Casalánguida a la mesa y que compartimos con todos ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de canalizar las derrotas? Todo deportista, entrenador o entrenador prepara y planifica un partido para ganarlo. Vos pusiste bien el ejemplo, Gus, de Sergio Hernández, que dice que una de las características del deportista argentino es que no acepta livianamente perder. En un partido siempre hay un ganador y un perdedor y no se elige de qué lado queda uno. Lo que sí se puede pensar es qué hacemos con las derrotas. Y también hablabas, para ver ya y pasar a la segunda placa, del modelo de Prisma, que implica mirar la derrota en 4 tiempos. El prepartido, asumir la posibilidad de perder sin que la misma se apodere de uno. El postpartido inmediato, buscar una descarga que drene la bronca que suele quedar. El postpartido siguiente, el posterior, evaluar, leer aciertos y errores, o lo que sería la lectura, en definitiva, repasar, especialmente de forma táctica, que es lo que suelen hacer los entrenadores conjuntamente con el equipo, esa derrota. Y ya a nivel de proceso de equipo, ver el contexto rival, partidos previos y siguientes. Esa mirada ayuda a canalizar la derrota, pues toma como una posibilidad no querida, pero posible, la ubica en momento de proceso y abre a una situación de aprendizaje. Bien corresponde en este caso recordar ese famoso axioma de que las derrotas nos traen aparejado un pequeño aprendizaje, todas y cada una de ellas, ¿correcto? Exactamente, sí, y es muy importante saber leerlas. Y recuerdo esto, ¿no? Sergio Hernández pierde la final Argentina contra España y dice, no perdimos nada, ganamos la de plata. Una lucidez extrema en un momento de mucha probablemente bronca, pero logró ver el proceso del equipo y en el proceso se había ganado la medalla de plata, no se había perdido absolutamente nada más que un partido. Y 2 semanas antes estamos haciendo cuentas a ver qué resultado nos tiene que pasar para clasificar a los Juegos Olímpicos. Exactamente. Así que bien premiado de todo ese proceso camino a China 2019 y a Tokio 2020. Bueno, Gus, ha sido un placer como siempre. Bueno, lo mismo. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo. Gus, que hoy ha estado desde Londres, se puede ver la neblina. ¿Puedo contar qué pasó? Cuente. Yo salgo desde el consultorio. Entrando al consultorio, se enganchó el celular del cual suelo salir y estalló. No. Entonces estuve probando la cámara y bueno, funciona. Si no, iba a tener que salir vía telefónica, no sé cómo, o salir corriendo a buscar la computadora. Pero bueno, probé sacándome selfie y digo, bueno, más o menos sale. Estamos. Le avisé al señor operador, pero le puse zafa. Ha zafado, por supuesto. Nada, impecable como siempre. Bueno, abrazo grande, Gus, y hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Nos vemos la próxima. Bueno, Verbanás, Miranda, se nos acabó el tiempo.